Pues vamos a comenzar, hoy toca ver los 12 apóstoles. Entonces vamos a comenzar con un cuadro que es de los más famosos de los 12 apóstoles, que es el de la vocación de San Mateo de Caravaggio, que es este cuadro que veis aquí, que uno si es la primera vez que lo ve dice, uy, qué cuadro más raro, no sabemos por qué es tan famoso. Bueno, es muy famoso por la simbología que tiene. Entonces este cuadro se encuentra en Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses. Se lo encargaron y le encargaron a Caravaggio un ciclo de San Mateo. Entonces, si entráis en la iglesia y veis en la capilla lateral, os encontráis con esto. A un lado, a la izquierda, la vocación de San Mateo, en el centro, la inspiración de San Mateo, que está con un ángel como para que escriba el Evangelio, y a la derecha, el martirio de San Mateo, ¿no? Esto está en la capilla Contarelli. Entonces, bueno, ¿por qué este cuadro? Veis aquí de cerca los otros dos cuadros de San Mateo. Bueno, ¿por qué este cuadro es tan famoso? Pues vamos a ver algunas características para poder apreciar un poco el arte de aquí de Caravaggio. Bueno, primero los vestidos. Si os fijáis, los vestidos de los personajes hay dos modelos. Por un lado están a la derecha Cristo y San Pedro, que tienen trajes antiguos, ¿verdad? De la época de Cristo, con túnicas y tal. Y en cambio a la izquierda están trajes actuales de la época de Caravaggio. Esto ya sabéis que lo hacían los artistas muy a menudo para simbolizar, como para actualizar la escena, ¿no? Para traerla a la época en la que fue pintado. Bueno, pues esto es un pequeño detalle. Bueno, esta es la fuente de inspiración, donde la vocación de San Mateo es esta. Al pasar, Jesús vio a un hombre sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Pequeños detalles. Fijaos la mano de Cristo, que la veis ahí abajo. Tiene la misma morfología que en el famoso cuadro fresco, porque está pintado en el techo, ¿no? De la Capilla Sixtina, Adán y este es Dios, ¿no? Pues Cristo aparece no con la mano de Dios, sino con la misma morfología que la mano de Adán. ¿Y esto por qué lo hace así Caravaggio? Algunos dicen que es porque el artista le apetecía y así lo hizo, pero bueno. Otros dicen que es porque Cristo es el nuevo Adán, ¿verdad? Por lo tanto, el nuevo Adán que en la cruz santificó el pecado que había cometido el antiguo Adán. Pues bueno, no deja de tener su encanto, ¿no? Ver a Cristo como el nuevo Adán. Luego hay otra mano en el dibujo, veis la de Cristo señalando y luego la de San Pedro. Esto tiene su importancia, ¿no? Porque el cuadro se llama La vocación de San Pedro. ¿Qué ocurre cuando un seminarista va al seminario de Madrid y dice, oye, yo creo que tengo vocación sacerdotal? Es decir, que yo creo que Dios me ha elegido, ¿no? Dios me ha señalado. Pues ¿qué hace la Iglesia? Tiene que confirmar que la llamada ha sido de Dios y por lo tanto San Pedro parece que está confirmando la llamada de Cristo. Pues no deja tener su encanto, ¿verdad? Que Pedro esté también señalando como la Iglesia, que también, ¿verdad?, descubre y discierne que tú has sido también llamado por Dios. Otro pequeño detalle, la luz. En la capilla que os he enseñado antes, justo encima del cuadro de la inspiración, el que estaba en el centro, había una cristalera por la que entraba la luz. Entonces, Caravaggio sabía dónde iba a ir puesto este cuadro. Entonces, en el fondo, esta luz es como la que viniese desde su derecha. Entonces hay un efecto óptico muy bonito, propio del lugar en el que está hecho el cuadro, pero también, teológicamente, esto tiene mucho encanto, porque la gente está sorprendida, veis, los que están sentados en la misa están sorprendidos, no sabemos si de la luz o de la llamada de Cristo. Pero claro, Cristo en los evangelios dice, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, es como una gran metáfora, ¿no? Lo que les está iluminando parece que es la luz, pero es la llamada de Cristo. Es Cristo el que ilumina la escena, aun estando Cristo en las tinieblas, ¿no? Bueno, y la gran pregunta, ¿quién es San Mateo en este cuadro? No es fácilmente perceptible. Los que es la primera vez que lo veis, diréis, pues no tengo ni idea de quién es San Mateo. Pues el artista juega con esto. Y entonces, por este cuadro es tan famoso, porque se han dado muchísimas interpretaciones. Entonces yo os voy a dar una de ellas, ¿vale? Que dice lo siguiente, esta interpretación, que es, todos son San Mateo. Y lo que el artista está queriendo significar es las distintas circunstancias en las que puede llegar la vocación, ¿vale? Es una teoría, hay otras. Entonces vamos a ver esta teoría porque es así. Bueno, el primer personaje, que se está señalando,
a sí mismo, ¿no? Pues bueno, este es la típica persona que se siente llamada por Dios, ¿no? Yo, pero si yo soy indigno. ¿Pero qué es lo que les ocurre siempre a los que son llamados por Dios? Pues fijaos, en la mano derecha está tocando el dinero. Es decir, que cuando Dios nos llama, estamos en medio del mundo y nos toca salir del mundo para levantarnos y responder a la llamada, como dice el texto evangélico, ¿no? Que dejó el mostrador, se levantó y le siguió. Esta puede ser la primera circunstancia de una llamada. La segunda, este personaje. ¿Qué representa este personaje? Pues bueno, la pluma que tiene aquí encima, en muchos estilos artísticos, representa la vanidad. Y por lo tanto este personaje, si os fijáis, está como que parece que no va con él la cosa, ¿no? Como diciendo, me he sorprendido, pero no me está señalando a mí, ¿no? Es como el vanidoso, el que quiere estar en el centro, pero no está en el centro en este momento porque no sabe si Dios le está llamando, ¿no? Pues bueno, esta puede ser una circunstancia de la vida que Dios nos llama cuando somos vanidosos, cuando estamos en lo alto, porque tengo un gran trabajo, porque tengo una gran vida, ¿no? Y no sé si renunciar a ella, entonces me hago el despistado. Esta llamada no va conmigo, ¿no? Esta es para otros. Tercer personaje, este señor que está aquí sentado, que parece que se está levantando. Si os fijáis por la mano, parece que puede ser este San Mateo. Y de hecho San Pedro parece que quien señala es a él, porque está mirando con los ojos a la mano de San Pedro. Pues bueno, este personaje que tiene de especial, la espada, que veis que la lleva por detrás, ¿no? La espada que simboliza, bueno, uno lleva una espada cuando tiene miedo a un peligro posible, ¿no? Uno si se sienta se quita la espada, pero este está sentado con la espada, ¿no? Por lo tanto significa esa circunstancia en la que llega la vocación, oye, y uno tiene miedo a responder que sí, por lo que sea, ¿no? Por el futuro, por dejar las cosas que tiene, porque es que mira, mi familia no la puedo dejar así, ¿no? Pues bueno, representa a esa persona que quiere responder que sí, pero tiene sus miedos, ¿no? Más personajes. Ahora ya nos vamos a fijar en estos dos de aquí. La diferencia de estos dos frente a los anteriores, ¿cuál es? Que estos dos no miran a Cristo. Y los otros tres, en cambio, sí que estaban mirando a Cristo, ¿no? Entonces, este cuarto personaje, ¿qué representa? Pues fijaos, lleva unas gafas puestas, tiene pinta de ser más mayor, más anciano, representa la sabiduría, ¿no? Y por lo tanto la sabiduría que está pendiente, se pone en los ojos, ¿no? Las gafas para no perderse atención, ¿no? Para no perder ni un detalle del dinero, ¿no? Pero curiosamente el sabio, el que está demasiado pendiente de las cosas de la tierra y no está pendiente de Dios, es incapaz de descubrir su vocación, ¿no? Es una circunstancia de aquel que aparentemente no se fija en lo importante, en el fondo está sin fijarse en lo importante, ¿no? Que es Dios y su llamada, ¿vale? Y este quinto y último personaje, este que está aquí contando las monedas, pues bueno, representa esa avaricia, ¿no? El que está tan pendiente de las cosas de la tierra, del dinero, de los éxitos de tal, que es incapaz de responder que sí al Señor y ni siquiera es capaz de levantar la mirada y plantearse una vocación. Bueno, pues es una teoría, pero bueno, ahí queda, ¿no? Y este cuadro, el de Caravaggio, es, yo creo que de los más famosos de las vocaciones posibles de los 12 apóstoles. Entonces, con este quería empezar, con este cuadro, y ahora ya sí que vamos a ver algunos personajes de los 12 apóstoles. Vamos a empezar con San Pedro, que es de los que más cuadros se han representado, ¿vale? Estos cuadros que os presento ahora son simplemente representaciones que se han hecho de él a solas, ¿no? Es muy fácilmente identificable porque siempre tiene las llaves, como veis, y generalmente va vestido de amarillo, que es el color que le han dado en los estilos artísticos. Entonces, bueno, os enseño algunas y después veremos escenas de la vida de San Pedro para conocer un poco más de este personaje. Vamos a ver una, por ejemplo, la llamada a San Pedro y San Andrés. Es decir, ¿cuándo fueron llamados? Nos dice el texto evangélico que estaban pescando, echando las redes, y Cristo les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. E inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Veis? Pues esta es una de las escenas de esta llamada. Los dos en una barca. Sabemos que San Pedro no por las llaves, si os fijáis, sino por la túnica amarilla y Cristo llamándoles desde fuera, ¿no? Pues este es uno de los cuadros
de esta escena. Otra escena de la vida de San Pedro. Aquí, como veréis, no os voy a poner tantos cuadros porque si no se nos hace hoy infinito. Entonces, solo algunos para que sepáis distinguir o apreciar la belleza de estas escenas. San Pedro saltando de la barca. ¿Os acordáis de este pasaje, no? Que es que descubren a San Pedro, descubren a Jesús, perdón, esta escena, por ejemplo, que veis ahora, ¿no? Es Jesús resucitado que se les aparece y les dice, ¿habéis pescado algo? No hemos pescado nada. Echad la red a la derecha. La echaron y la pesca fue abundante. ¿Veis aquí? Esta barca que está con la pesca milagrosa. Y dice que San Pedro se tiró, ¿verdad? Y fue corriendo a verle. Esta es una escena de las de San Pedro saltando de la barca. La otra es yo creo que la que más conocemos, que Cristo se aparece andando sobre las aguas y San Pedro le dice, déjame a mí andar sobre las aguas, no ir a ti. Y Pedro saltó de la barca, anduvo y luego se empezó a caer, ¿no? Pues como veis, este cuadro tan bonito refleja esa escena. Otra escena de la vida de San Pedro. Quo vadis? ¿A dónde iremos? Os explico la escena bíblica, por si alguno no la recuerda. Hay un momento donde Cristo empieza a ser duro en su predicación, empieza a hablar de sacrificio, de renunciar a uno mismo, y dice que el Evangelio que mucha gente se levantó y dejó de seguir a Jesús. Y entonces Jesús dice que se giró a sus discípulos y les dijo, ¿también vosotros queréis iros? Y entonces San Pedro contestó, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces esta escena que es tan difícil de representar, fijaos cómo la han representado. Cristo con la cruz, la corona de espinas, ¿no? Como explicando toda la pasión que va a recibir y San Pedro asustado pero diciendo, yo te voy a seguir, ¿no? Es un modo así bonito de representar esta escena que a mí me parece muy difícil, ¿no? Esta ya es más moderna y el título dice que es esta escena, pero bueno, veis que es mucho más difícil todavía de llegar a distinguir, ¿no? Por poner también un poco de arte contemporáneo. Bueno, otra escena, San Pedro en el prendimiento de Cristo. Esta ya la vimos anteriormente, cuando hablábamos de Cristo, del prendimiento. Entonces, ¿qué es lo que se representa a Cristo? Cortando la oreja de Malco. ¿Os acordáis? Esta es la escena más grande, el cuadro más grande, pero os he recortado este cuadro, que de este ya visteis alguna. Otras, que estas son las mismas. San Pedro negando a Cristo. ¿Os acordáis, no? En la última cena, Cristo les habla de su pasión y San Pedro dice, yo no te negaré. Y Cristo dice, antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado 3 veces, ¿no? Pues son estas escenas, como veis. Entonces, esta escena, ¿cómo se representa? Siempre tiene que ser a oscuras, en el atrio de un templo, ¿no? Como a las afueras de un templo. Y una mujer, que es muy llamativo, porque Cristo, o sea, Pedro, negó a Cristo por culpa de mujeres que eran como la clase más baja de esa época, con lo cual era como para simbolizar más aún la vergüenza de este pecado, ¿no? Entonces, veis, de aquí sí que os pongo algunas escenas más, algunos cuadros más, donde se representa, ¿no? Veis San Pedro con la túnica, y la mujer acusándole, y el resto de gente es que les daba igual todo, ¿no? Esto está muy bien representado. Aquí veis lo mismo, las acusaciones que están haciendo a Cristo, y mientras el juicio de Cristo, San Pedro con la mujer, ¿verdad? Negando. Esta escena igual, Cristo dentro siendo juzgado, y aquí a las afueras, pues San Pedro siendo acusado por la mujer y negándolo, ¿no? Y el gallo a veces aparece y a veces no aparece en la escena. San Pedro arrepentido, es decir, después de haber Judas se ahorcó y en cambio Pedro se arrepintió. No aparece esta escena en el Evangelio, dice que lloró amargamente solamente. Pues bueno, algunos artistas la han querido representar. ¿Por qué los artistas lo han representado? Muy fácil, porque los artistas pensad que son como nosotros, hombres y también pecadores. Y muchos de ellos, por ser genios, llevaban vidas muy locas. Y por lo tanto, en San Pedro encontraban a ese modelo, ¿no? Es decir, yo en este me represento y yo he llorado como San Pedro lloró por avergonzarse de Cristo. Bueno, pues veis algunos cuadros. Otro ya de San Pedro predicando, es decir, ya en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta cómo Pedro se puso en pie y empezó a un discurso larguísimo a todos los discípulos, ¿no? Pues veis algunas escenas de San Pedro predicando.
Aquí sí que os recomiendo que os fijéis en San Pedro la túnica amarilla y luego en San Juan, que aparece muchas veces acompañándole con la túnica roja y verde, que siempre se le representa así a San Juan. ¿Veis? San Pedro predicando que les echó además una bronca de narices, al que vosotros crucificasteis ha resucitado, ¿no? O sea que este discurso fue muy conocido. San Pedro curando a los enfermos. Fijaos, nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que con la sombra ponían a los enfermos en el pasillo, en la plaza, para que por lo menos la sombra de San Pedro les tocase. Y dice que muchos quedaban curados. Por eso veis este cuadro, están los enfermos y veis que la sombra, el artista la refleja aposta para que se vea que es la sombra de San Pedro la que va haciendo estos milagros, ¿no? Otra vez, Cristo paseándose entre los enfermos, y hay uno de los milagros más famosos, es este, ¿no? El paralítico que estaba a las puertas del atrio, ¿no? Siempre pidiendo limosna, y Cristo Pedro al verle le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor, levántate y ponte en pie. Pues es esta escena donde estaban San Pedro y San Juan los dos juntos. ¿Veis la misma escena? En la puerta del templo estaba este paralítico. Esta es una resurrección de San Pedro, como veis, de alguien que había fallecido. Y más milagros de San Pedro. ¿Vale? Aquí ya, como veis, los de Cristo los tenemos todos muy conocidos, pero de San Pedro, de los apóstoles, esto ya nos pilla más despistados, ¿no? Quizá. Muy bien. Otra escena, San Pedro en la cárcel. Hoy hemos escuchado el Evangelio, en los Hechos, San Pablo en la cárcel, pero San Pedro también estuvo en la cárcel. Y un ángel le sacó de la cárcel. Pues bueno, esto los artistas lo han querido representar de distintas formas, ¿lo veis? Un ángel sacando a Pedro de la cárcel, ¿no? Quitándole las esposas. ¿Veis? Aquí ya va con la llave, como identificándole como San Pedro. Pero veis que hay otros artistas que no aparece la llave por ningún lado. Este más moderno, como veis. Bueno, la crucifixión de San Pedro. San Pedro ya sabéis que nos cuentan ya no los libros sagrados, ¿no? Sino la tradición, que cuando fue crucificado pidió ser crucificado boca abajo, porque no era digno de morir del mismo modo de Cristo. Entonces por eso las representaciones suyas se han hecho siempre, pues eso, boca abajo. Ahora entonces algunas, aunque ya las vimos un día, a la de la cruz de Cristo. Otra escena que se representa es el primado de Cristo, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, no, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del cielo para que lo que ates en la tierra quede atado en el cielo. Pues este es el primado de Pedro, se llama estas escenas, y como veis, pues lo característico es San Pedro en el centro recibiendo las llaves de Cristo. ¿Veis? En esta escena, por ejemplo, tiene las llaves ya y con los apóstoles pues le señala como que apaciente a mis ovejas, ¿no? Cristo resucitado. La entrega de las llaves del primado. Otra vez, aquí veis que es Cristo resucitado, igual que la escena anterior que hemos visto, porque veis que tiene las marcas y por eso aparecen los corderos igual que antes, porque Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, le dijo 3 veces Cristo, por eso el artista lo pone aquí. Aquí veis la tiara del Papa. Otra vez el primado y señalando Cristo hacia el cielo, ¿no? Como diciendo, lo que ates en el cielo, en la tierra, quedará todo en el cielo. Y otra vez resucitado. Y los corderos. Bueno, San Pedro
ya lo hemos visto. Vamos a seguir avanzando. El tetramorfo. ¿Qué es el tetramorfo? Es una escena que se ha representado muchas veces. Fijaos, en nuestra parroquia, si miráis el retablo, veis encima del sagrario, como en las dos esquinas, veis que hay dos evangelistas y los otros dos están, pues se me ha ido ahora, arriba del todo, encima del Sagrado Corazón. ¿Lo veis, no? Allí hay dos y abajo hay dos. Eso lleva el tetramorfos. En muchas parroquias, lo que se hace es, por ejemplo, en la cúpula, se ponen en las cuatro esquinas. Entonces representa a los cuatro evangelistas. ¿Cómo distinguir a los cuatro evangelistas? A mí siempre se me olvida, O sea que yo no lo sé, pero os lo voy a recordar por si a vosotros no se os olvida. Estas son las características. Entonces voy a dejar una escena y os las explico. Arriba a la izquierda, este es San Mateo, ¿vale? Entonces, San Mateo se le representa con un ángel. ¿Por qué se le representa a cada evangelista con un signo distinto? Suele ser por cómo comienza su evangelio. Entonces, el de San Mateo empieza con la genealogía, ¿vale? Entonces, pues no sé qué tiene que ver con un ángel, pero la genealogía. El de San Marcos, que es el de aquí abajo, es el león. Entonces, el león sí que es fácil de acordarse, porque el Evangelio de San Marcos empieza hablando de la predicación de San Juan Bautista en el desierto. Entonces, en el desierto viven los animales salvajes, y por lo tanto el león es un animal salvaje, y por lo tanto se le representa con el león. Bueno, las cuatro figuras también vienen del Apocalipsis, de estas cosas, ¿vale? Eso luego ella la Iglesia le ha ido dando esta forma. El tercero es un buey, y este es San Lucas. ¿Cómo acordarse del buey? Pues bueno, el Evangelio de San Lucas empieza hablando de Zacarías en el templo, ofreciendo sacrificios. Entonces los sacrificios que se ofrecían eran, pues, bueyes, corderos, gallinas, ¿no? Entonces, pues el buey, eso os puede acordaros. Y luego el último, el de aquí arriba a la derecha, es San Juan, que se representa con un águila, Entonces, el águila vuela siempre cerca del sol, y por eso San Juan Evangelista al principio habla de el sol, ¿no?, que nace de lo alto, el logos vino al mundo, la luz y las tinieblas, bueno, pues el águila. Si os ayuda, estupendo. A mí yo me confundo siempre, pero bueno, que sepáis que el tetramorfo es así, siempre tiene este orden, ¿vale?, por tradición cristiana, y alude a las escenas del Apocalipsis, que se habla de estos cuatro animales, ¿vale? ¿Veis? El ángel, el león, el buey y el águila, ¿no? Siempre aparece alrededor de Cristo, ¿vale? Aquí más de cerca, ¿vale? Y veis otro anónimo, pues igual, ¿no? El ángel, el león, el buey y el águila. Bueno, esto es por curiosidad, ya que hablamos de los 12 apóstoles, pues el tetramorfo tenía que salir. Bueno, vamos a los 12 apóstoles. Entonces ahora ya que hemos visto San Pedro, vamos a ver de cada uno de los apóstoles, ¿vale? Algún cuadro para que lo conozcáis. Santiago Apóstol, este es el nuestro, el de España, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconocer a Santiago Apóstol? Pues bueno, de distintas formas. ¿Qué nos dicen los evangelios de él? Nosotros le prestamos como peregrino, pero porque nos apetece, no porque el evangelio nos diga nada, sino porque él llegó hasta España, que era como el fin del mundo, entonces por eso el gran peregrino, ¿no? Pero ¿cómo se le representa en el evangelio? Pues el evangelio se nos dice que era hermano de San Juan, que recibió la llamada de Cristo pescando con su hermano, que fue decapitado, eso sí que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que fue decapitado por el rey de Judea, que era Herodes, y que es patrón de España. Estuvo en las escenas, ya sabéis, los tres preferidos de Jesús, ¿no?, que eran San Pedro, San Juan y Santiago. Pues entonces en la transfiguración solo fueron ellos, en Getsemaní solo fueron ellos, en la resurrección de la hija de Jairo solo fueron ellos, ¿vale? Tienen algunas escenas. Entonces, este Santiago Apóstol no va de peregrino, pero veis que es decapitado, como dice su muerte. Este Santiago Apóstol, algunos artistas han representado a los 12 apóstoles, pero sin distinción. Entonces, solo por el título de la obra se sabe quién es. Este Santiago Apóstol que veis aquí, el ángel lleva una palma, que es la palma del martirio, con la cual va a ser coronado el apóstol, ¿vale? Aquí
se le representa como Santiago Matamoros, ¿no? Que es una alusión que tenemos aquí en España de él. Aquí como peregrino, ¿vale? Aquí en la parroquia, el que tenemos arriba, antes de que yo le puse la cartela, todos pensaban que era Santiago Apóstol, pero no, es San Roque, porque está mostrando la rodilla, que es la lepra que él contagió, que él se fue contagiado. Por lo tanto, aunque va de peregrino, no es el apóstol Santiago, ¿vale? Aquí otra vez, más de Santiago Matamoros. ¿Vale? Pues Santiago Apóstol ya le tenemos. Siguiente, San Andrés, que es el hermano de San Pedro. Entonces, San Andrés siempre se le representa, a los apóstoles se les representa muchas veces por cómo murieron. Todos murieron mártires. Entonces, en este caso, murió en una cruz en forma de X. ¿Vale? Esta es su muerte. Entonces, ¿qué sabemos de San Andrés Apóstol? Sabemos que recibió la llamada de Jesús con su hermano en la barca, como lo hemos visto antes en la escena de antes, que fue discípulo de San Juan Bautista, que luego vamos a ver alguna escena divertida de eso, ¿vale? Y que aparece también en la escena de la multiplicación de los panes y los peces. Es el que presenta al niño que trae los panes y los peces. Por eso a veces, al lado de San Andrés, se ponen algunos panes, en alusión a esa escena. Bueno, pues otra crucifixión de San Andrés. Aquí veis San Andrés al fondo su crucifixión y aquí el representado, como veis, con la palma del martirio con la que fue coronado. Otra vez su crucifixión. Y veis, esta es la escena que os he dicho divertida, ¿no? Este es un autor moderno y como veis es la llamada a San Juan y a San Andrés, que nos dice el Evangelio que les llamó mientras estaban pescando. Bueno, pues es esta llamada, ¿vale? Y esta es otra escena distinta, donde os acordáis que como San Andrés era discípulo de San Juan Bautista les dijo, este es el Cordero de Dios. Y dice que le siguieron, y que de repente Jesús se giró y le dijo, ¿qué buscáis? ¿No, maestro, dónde vives? Pues representa este diálogo, ¿no? De los discípulos siguiendo a Jesús hasta que por fin Jesús se da la vuelta, ¿vale? Bueno, otro apóstol, San Juan. San Juan, ¿qué tiene de característico? Es más fácil de reconocer San Juan por dos cosas. Una, San Juan ya sabéis que no sabemos cómo murió, ni siquiera se murió, pero se narra a veces un martirio que le intentaron hacer, que fue que le metieron en un caldero hirviendo, pero que no murió, ¿eh? Milagrosamente salió del caldero, por eso a veces se le representa con este caldero. Pero San Juan aparece en el Evangelio en más situaciones, ¿no? Aparece siempre al pie de la cruz, por eso aquí siempre va a estar con su túnica, ¿veis? Verde y roja, que es la característica suya. ¿Qué más características tiene San Juan? San Juan escribió un evangelio, por lo tanto, si os acordáis, ¿qué símbolo era el de San Juan? ¿Os acordáis? Más alto, que no os oigo. Muy bien, el águila, ¿eh? Pero San Juan también narra un segundo libro de la Biblia, ¿verdad? Que es el Apocalipsis. Por eso, como veis en esta escena, se le representa a veces como escribiendo y veis arriba como representado el Apocalipsis. Aquí veis, ¿no?, el trono donde está el Cordero que abre el libro de los sellos y aquí a la derecha veis a la Inmaculada luchando con el dragón, ¿no? ¿Vale? Aquí veis en cambio que es solo el evangelista escribiendo su evangelio con el águila al lado. Aquí veis San Juan teniendo un éxtasis, viendo el libro del Apocalipsis. Aquí veis lo del caldero otra vez, llevando a ser mártir ahí, aunque no murió mártir. En esta veis es más el evangelista escribiendo y cómo contempla todo el Apocalipsis. Veis aquí a la Virgen con el dragón, ¿no? En distintas escenas del Apocalipsis. También otro que aparece de San Juan es que en la última cena fue el que recostó su cabeza en el pecho de Cristo. Por eso la última cena siempre es el que está aquí apoyado e imberbe, porque era el discípulo más joven. También se le representa con el cáliz muchas veces, ¿Veis? Otra vez con el cáliz.
Aquí veis representando el águila, él escribiendo con sus colores rojo y verde, y a esa mujer coronada con 12 estrellas del Apocalipsis. Aquí lo mismo, ¿no? Escribiendo, y aquí a la izquierda la mujer con el dragón. Y aquí abajo el águila. Aquí por el águila se le distingue, pero veis que es de los más fáciles, yo diría, ¿no? De distinguir de los apóstoles, con San Pedro. Otra escena se ha representado muchas veces a San Juan. Bueno, pues siguiente. Felipe de Betsaida. ¿Qué sabemos de Felipe de Betsaida? Pues bueno, sabemos que en la multiplicación de los panes fue al que Cristo le preguntó, ¿cómo vamos a dar de comer a estos? ¿No? Señor, no sé, ¿no? Le dejó un poco en ridículo. Pues aparece en esa escena, con lo cual a veces también se le ponen panes para representarle. Durante la última cena lo mismo, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto llevo con vosotros y no te has enterado que yo soy quien me ve a mí, ve al Padre. Y en los Hechos de Felipe, que es un libro apócrifo, se nos narra su martirio, que fue pues mártir también en una cruz. ¿Cuál fue la distinción? ¿Cómo distinguir a un crucificado que sea Felipe o que sea Cristo? Muy fácil, porque en los Hechos de Felipe nos dicen que a San Felipe no le clavaron en la cruz, sino que le ataron. Por eso, como veis, no hay clavos, sino que está atado. Por lo tanto, cuando hay un martirio, así en forma de cruz como la de Cristo, pero sin clavos, es San Felipe el que está siendo. ¿Veis? Las piernas lo mismo, están atadas las piernas, aquí los brazos. Bueno, siguiente, San Bartolomé, que también se le llama Natanael. Entonces este es el que os acordáis que estaba rezando y se lo encuentra a Cristo, ¿no? Y cosas mayores verás, Bartolomé. Bueno, ¿cómo es su martirio? Pues bueno, su martirio nos dicen que es, ¿cómo es esto? Desollado, es decir, que le quitaron la piel, ¿vale? Por eso se representa con este cuchillo y a veces le vais a representar también quitándose la piel. Es un poco asqueroso, pero algunos lo representan. ¿Veis aquí en este de Miguel Ángel tan famoso de la Capilla Sixtina? Pues está cogiendo su piel en la mano, ¿vale? Y el cuchillo. ¿Veis aquí el cuchillo? Entonces, bueno, pues este es San Bartolomé, el pobre. Aquí a punto de ser martirizado con el cuchillo. Y aquí ya que le están quitando un poco de la piel. Tampoco he puesto muchas imágenes, porque me parece un poco asqueroso esto de ver la piel del pobre San Felipe. ¿Vale? Bueno, Tomás. Tomás es muy fácil de reconocer en algunos cuadros suyos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Os acordáis de este pasaje, no? Es el que no estuvo en el resucitado y por lo tanto el que no se creía que Jesús había resucitado. Si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no creo. Por lo tanto, muchas veces se le ha representado así, metiendo las manos en el costado de Cristo. Pero también se le ha representado así, con una lanza, porque se cuenta que en las Indias se encontró su cuerpo con muchas lanzadas y por lo tanto se entendió que había muerto mártir por las lanzas y por lo tanto la lanza es su identificación. ¿Vale? ¿Veis? El solo o en la otra escena. San Mateo. San Mateo es fácil de representar. ¿Qué símbolo tenía San Mateo en el tetramorfo? ¿Os acordáis? En voz alta que no os oigo. No os acordáis, ¿verdad? El ángel, ¿vale? Os pasa como a mí, que se os olvida muy pronto. Por lo tanto, San Mateo, ¿cómo se le suele representar? Pues escribiendo el Evangelio y veis un ángel al lado, ¿vale? Esto va a ayudarnos a entender una cosa, ¿vale? Hubo un artista que una vez representando a San Mateo, lo que dibujó fue al ángel escribiendo el Evangelio. Y entonces cuenta el artista cómo después de hacerlo dijo, no, lo he hecho fatal. Lo borró y dibujó algo parecido a esto, el ángel susurrando en el oído de San Mateo las cosas. Entonces, ¿por qué esa diferencia es muy importante? Porque nosotros la escritura la creemos no como bajada del cielo, como si un ángel la hubiese escrito, sino inspirada. Y por lo tanto, el gesto de un ángel susurrándole al oído
muestra muy claramente que nuestra Biblia es inspirada. La de los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Su Biblia, en cambio, es bajada del cielo y por lo tanto ni siquiera se puede traducir. La nuestra, en cambio, es otro concepto que tenemos de la Biblia. Bueno, San Mateo. Entonces, San Mateo murió el pobre de un hachazo. Por eso se le representa también con un hacha, como veis aquí, ¿vale? San Mateo. Veis que Rubens, por ejemplo, dibujó a los 12 apóstoles, el Greco también, Guido Reni también. Hay muchos artistas que lo han representado. Entonces aquí pues el ángel es lo más llamativo y el hacha. Este es el de Caravaggio que os he enseñado al principio, ¿no? Este es el cuadro de la inspiración. Otra vez este de Caravaggio y el tercero de Caravaggio, de su martirio de un hachazo. Bueno, noveno, Santiago el Menor. Hoy estáis aprendiendo mucho, ¿verdad? Porque de los apóstoles hay mucha ignorancia, gracias a la serie de Chosen, que está ahora de moda, algo más se conoce, pero había mucho desconocimiento. Bueno, Santiago el Menor. Entonces, Santiago el Menor fue mártir por una pértiga de un batanero, como un mazo así, entonces, que le rompió el cráneo. Por eso se le representa, pues eso. A Santiago el Menor se le llamaba el hermano de Jesús. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque os acordáis que cuando Judas va a prender a Jesús, dice, aquel a quien bese, ese es. Y uno dice, ¿por qué distinguirle? Si es fácil distinguirle. Pues porque cuentan que Santiago el Menor se parecía físicamente a Jesús. Y a lo mejor por la noche podían confundirse de persona. De ahí el beso de Judas. Y por eso le llama el gemelo de Jesús, el hermano de Jesús. ¿Vale? Pues bueno, este es su martirio, con esa pértiga en el cráneo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí se ve muy fácilmente la pértiga. Santiago el Menor, el hijo de Alfeo. Bueno, Simón el Cananeo o el Celote, se le llama así Cananeo Celote para distinguirlo de Simón Pedro. Entonces, pues bueno, de este Simón el Cananeo poco sabemos, pero lo que sí que sabemos es que murió mártir en Persia con una sierra de leñador. Le cortaron al pobre. Entonces, pues por eso esta sierra tan grande que se le representa. ¿Vale? La sierra la veis aquí. Siempre la sierra. Es fácil de distinguirle. ¿Vale? Judas Tadeo. Que le tiene la gente mucha devoción a Judas Tadeo. Entonces, de Judas Tadeo, ¿qué sabemos? Pues bueno, que murió mártir con una maza, un mazo o con una regla doblada, al estilo de un sable Samsir. Entonces, por eso se representa, veis, como con esa especie de sable, a veces con una maza, con un tal. Y también a veces se le representa con una imagen de Jesús, porque cuentan que fue él el que llevó el mandilirion, la sábana santa, a la corte del rey Abgaro V. Pero luego, por lo visto, la historia descubrió que no fue él, sino que fue Judas Tadeo. Perdón, por eso Judas Tadeo, ¿verdad?, se le representa. Entonces, bueno, pues veis, la regla está como cortada. ¿Vale? Aquí lo que os contaba, ¿no?, del mandilirion este. Bueno, Judas Iscariote, el que ya sabéis que murió ahorcado. Pues bueno, algunas escenas de la vida de Judas Iscariote. Esta es, ¿os acordáis?, en la última cena, que él salió a hacer un recado. Entonces muchas veces se le representa a él, pues eso, o saliendo de espaldas a Jesús, o sentado en esta zona de la mesa, como apartado del resto. Este es el beso de Judas, esa escena, ¿verdad?, de la traición de Judas. Esta es cuando Judas se arrepiente, va al templo y devuelve las 30 monedas. ¿Veis que esto es el templo? Por eso están los sumos sacerdotes, y las 30 monedas que él tira, que nadie se atreve a coger, porque es dinero culpa de sangre, ¿no?, y por lo tanto no podían cogerlo. Aquí lo mismo, ¿no?, en el templo, las monedas en el suelo.
Este, en cambio, ¿verdad? Esta escena me parece muy bonita, este cuadro, porque al fondo veis la crucifixión del Señor y cómo mientras tanto Judas estaba haciendo este duelo, pero de espaldas a Cristo, a diferencia de San Pedro, ¿no? Y por eso nunca encontró su consuelo. Y pues se ahorcó finalmente. Bueno, nos quedan 5 minutos, entonces yo quería hablaros de un apóstol más, que es María Magdalena, porque es de los cuadros de estos apóstoles más representados. San Pablo no nos va a dar tiempo a verlo, ¿vale? O sea que ese no lo vamos a ver nunca, porque da para muchísimo San Pablo. Pero sí que María Magdalena, yo creo que en este ratito nos va a dar para conocerla un poco más. Entonces, ¿cómo se representa a María Magdalena? Con los cabellos largos, como signo de, así, de un poco de libertinaje. Vestido amarillo, que era el que llevaban las prostitutas. Entonces, por tanto, un modo de representarla. Aceite, porque fue la que os acordáis en la resurrección, la que iba a ungir el cuerpo de Cristo, y por lo tanto el aceite. Y la calavera y la cruz como signo de su conversión, de su arrepentimiento, de todo eso que ocurre en ella, ¿vale? Entonces, ¿veis? Esta es María Magdalena, en una escena que está recortada. ¿Cómo se la reconoce? Porque lleva el aceite, ¿eh? En este caso no lleva el pelo suelto, como en otros. El aceite de María Magdalena. Aquí es más fácil, ¿no? Porque va, pues eso, el pelo suelto, el aceite, ¿no? Para mostrar su vida pasada. Aquí lo mismo. Os digo lo mismo que os lo he dicho antes con San Pedro. ¿Por qué muchos artistas han representado a María Magdalena? Porque es signo de conversión de alguien que ha vivido una vida muy libertinaje, ¿no? Y por lo tanto, no solo los artistas, sino también los que encargaban los cuadros, pues, oye, se veía muy representada en ella. Aquí veis la conversión de María Magdalena con la calavera, ¿ves? Signo de conversión. Esta también es ella. Aquí también con la calavera. El espejo, que siempre es signo de vanidad en los cuadros. Aquí veis con la cruz y la calavera, ¿no? En esta conversión y el aceite que sufrió María Magdalena. Entonces, ¿en qué escenas aparece María Magdalena? Por ejemplo, en las apariciones del resucitado, que ya las vimos, ¿os acordáis? El famoso noli me tangere, que significa no me toques, porque tengo que subir al Padre todavía, ¿no? Entonces aparece María Magdalena intentando tocar y Cristo apartándose un poco. Pues estas escenas ya algunas vimos cuando hablamos de la resurrección. Otra escena, en cambio, María en la crucifixión, que lo mismo ya las hemos visto, pero por recordarlas. Siempre al pie de la cruz, María Magdalena, ¿verdad? Llorando. ¿Veis aquí? María, y esta es María Magdalena, siempre con su diferencia. María Magdalena besando los pies de Cristo. María Magdalena penitente. Estos cuadros de María Magdalena penitente con la cruz, la calavera que hemos visto antes, se han representado durante muchos siglos en la Iglesia, en base a este pasaje, ¿vale? Que es el de que Jesús está cenando, se acerca a una mujer prostituta, le echa aceite a los pies, le friega con los cabellos, ¿no? Si este supiese que es esta mujer pecadora, entonces muchos atribuían a la Magdalena esta escena, ¿vale? Porque es de la que echó 7 demonios. En cambio, en ese pasaje no se dice que es la Magdalena. Y entonces, en el año 1969, fijaos si ha llovido, el Papa Pablo VI retiró del calendario litúrgico el apelativo de penitente a María Magdalena, adjudicado tradicionalmente a María Magdalena. Y asimismo, desde esa fecha dejaron de emplearse en la liturgia la festividad de María Magdalena las lecturas de Lucas acerca de la mujer pecadora, la que os he dicho antes. Porque claro, si el día de su fiesta es de ese pasaje, todos entendemos que esa es la mujer, ¿no? Y desde entonces la Iglesia Católica ha dejado de considerar a María Magdalena una prostituta arrepentida, cosa que antes se la consideraba. Y entonces, ¿qué nos dice el Magisterio? Que en el fondo había una confusión. Y es que hay otra santa que se llama María de Egipto, que esa sí que fue una prostituta que se convirtió y que se la representa como María Magdalena penitente, con la cruz y la calavera, ¿vale? Pues bueno, un pequeño detalle, pero para que veáis cómo, pues en la historia también ha habido confusiones. Entonces, pues María Magdalena ni vestía así ¿no? Sino que era una mujer de la que Cristo expulsó 7 demonios, como nos dice la Biblia. No nos dice
nada más sobre ella. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, esta sería María, la de Egipto, no María la Magdalena. Pero, claro, ha habido muchísimos cuadros, como veis, en torno a ella, y se titulaba María Magdalena, la penitente. ¿Vale? Pues nada, estos ya son los últimos cuadros, disfrutarlos. Vamos a pasarlos así poquito a poco. Son todos muy bellos, la verdad. Y veis que se han representado muchísimas veces esta María Magdalena penitente. Nuestro querido Murillo. Y esta ya es la última, justo. Pues nada, con esta terminamos, que son 1:30 ya, pero veis que San Pablo no nos daba tiempo de hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, hoy terminamos aquí los 12 apóstoles. Ya solo nos quedan 2 sesiones del aula de formación de este año, que está el calendario, fuera lo tenéis. En una nos va a venir a hablar un señor, igual que ya nos vino a hablar de la Sagrada Familia, sobre Gaudí y el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo creo que va a ser muy interesante, y además por un experto, que es el presidente, el que nos va a hablar, el presidente del Centro Gaudí de España, ¿vale? Entonces habrá un montón. Y la última sesión que tendremos, que también será a final de mayo, un martes, será ya pues de la Ascensión, de la Pentecostés, de la Resurrección, en fin, de ya las últimas escenas que nos quedan, ¿vale? Y con eso terminaremos este curso. Así que nada, si os parece, nos ponemos en pie y rezamos juntos para terminar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, pues feliz noche para todos.